Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Santana y bienvenidos al segundo video de este especial de Abril Demoníaco. Antes de continuar, te recuerdo que tengo mis redes sociales en la caja de descripciones para que me sigas. Estoy en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Habrá 2 lives especiales de terror para que no te los pierdas. El primer live paranormal será este viernes 22 de abril a las 9:30 por mi cuenta de Instagram para que no te lo pierdas y estés al pendiente. El día de hoy está dedicado especialmente a un escritor que se llama Bernardo Esquinca, al cual yo tuve el placer de conocer, no en persona, pero sí de manera literaria, el año pasado, durante el lapso de la FIL. Compré uno de sus libros que se llama Asesina Íntima, que nos cuenta la historia de la Mataviejitas. Ese tema lo abordaré en otro video. Pero el día de hoy les vengo a hablar de estos 3 libritos que justamente publica Bernardo Esquinca, que son antologías de cuentos, conocidas como la trilogía del terror. Entonces les voy a hablar de estos 3 diferentes cuentos. Les voy a recomendar un cuento por cada uno de estos libros. El primer libro que forma parte de esta trilogía es Los Niños de Paja, un libro publicado en el año 2008 por Bernardo Esquinca. Bernardo Esquinca, para empezar, es un autor mexicano nacido aquí en Guadalajara. Actualmente vive en la Ciudad de México. En esta primera antología o recopilación de cuentos, lo que Bernardo Esquinca hace es juntar varios cuentos que él había escrito anteriormente al año 2008 y todos aquellos van con una onda del terror, del misterio. Hay libros que hablan sobre zombies de una manera muy peculiar, sobre amarres, sobre embrujos, y el cuento que yo les voy a recomendar de este es justamente el que le da título a la antología, que es Los Niños de Paja. Si a ustedes les gusta Stephen King o si ustedes han visto o conocen la historia de Los Chicos del Maíz, la verdad es que Los Niños de Paja no es una historia muy diferente. Nos recuerda mucho a estas películas de los años 80 sobre amigos, un grupo de amigos que tiene un viaje por carretera y pues que por diversas situaciones necesitan hacer una parada de emergencia en un pueblo. En este caso vamos acompañando a 4 amigos que pues ellos esperan llegar a un pueblo para hacer la celebración de Halloween y del Día de Muertos. Sin embargo, se quedan sin gasolina antes de llegar a ese pueblo, lo que los obliga a detenerse en un pueblo que pareciera estar abandonado. Dentro de ese pueblo empiezan a darse cuenta que la gente está escondida porque es la noche de Halloween. Y en la noche de Halloween pasa algo muy peculiar. Los niños salen a pedir dulces, pero no son niños cualquiera y no piden dulces como regularmente nos imaginaríamos. A partir de aquí vamos conociendo cómo se desenvuelve la trama, conocemos a los personajes, conocemos qué es lo que está pasando y nos damos cuenta que en el pueblo al que ellos llegan no hay ningún niño porque todos viven excluidos en un pueblo cercano llamado Children's Town, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver una guerra entre niños y adultos y es muy interesante, es sumamente divertido y entretenido cómo se hace las descripciones. Los recuerda muchísimo a las películas de los años 80, así que de este libro, Los Niños de Paja, es el cuento que les recomiendo. La segunda recopilación, el segundo compendio de cuentos, es titulado Demonia y fue publicado en el año 2011. Los cuentos aquí reunidos tienen la misma temática del horror, del terror, que es un horror muy tradicional, por eso es que a mí me gusta muchísimo. Y en este caso pues vamos a encontrar testimonios de un psicólogo, que son como grabaciones. Hay cuentos que hablan sobre un hombre que sigue a un ciego para ver qué es lo que hace con su vida. Historias de hombres en carretera que parecerían también leyendas urbanas sacadas de la realidad, que conviven con fantasmas y demás. Y justamente el cuento que les voy a recomendar de esta antología es el que le da igual manera título a el compendio, que es Demonia. Es de mis cuentos favoritos de Bernardo Esquinca y sobre todo porque se lleva a cabo en un lugar que yo ya conozco muy bien, que es Tapalpa, Jalisco, el pueblo donde están las piedrotas. Vamos a seguir a los protagonistas a una reunión de exalumnos que hacen en una cabaña en Tapalpa.
ellos están ahí reunidos platicando. Al principio la historia parece que es un poquito dispersa, que es un poquito confusa, porque cada uno de sus amigos está platicando así una historia que no tiene nada que ver con el terror, y hay experiencias sexuales y platican de la vez que hicieron alguna travesura y platican diferentes historias, hasta que todos empiezan a notar que en común hubo un suceso en años anteriores que al parecer los dejó traumatizados, y comienzan a recordar y a señalar a una ex compañera que vivió este suceso traumático. Lo que vas a descubrir después es que pues el título Demonia está muy ligado, ya que lo que ellos experimentaron en el pasado fue un exorcismo en carne propia con una de sus compañeras. La historia, la verdad es que al principio, pues sí, yo les digo que si lo van a leer, al principio pues sí hay que considerar que va a tardar un poquito al llegar al clímax, pero justo en el momento en el que descubrimos el exorcismo, que esto no es ningún spoiler porque a fin de cuentas el cuento se llama Demonia, de ahí la historia te va a sorprender. Y lo que pasa al final, lo que sigue después de que descubres que el suceso fue justamente un exorcismo, pues nos va a llevar a un desenlace sumamente interesante que a mí en lo particular me gusta mucho. Este es el libro, el segundo de la trilogía del terror, y es Demonia, el cuento que yo les recomiendo. Y por último, el tercer libro que corresponde a esta trilogía del terror es Mar Negro, publicado principalmente en el año 2014. Aquí vamos a volver a encontrar igual una recopilación de cuentos. Cada libro tiene entre 9 y 10 cuentos. Entonces, en este relato, que es el más extenso de los tres, vamos a encontrar también pues cuentos que hablan de zombies, cuentos que hablan de vampiros tradicionales tipo Drácula. El cuento que yo les voy a recomendar en esta ocasión es un cuento titulado Sueña conmigo. En Sueña conmigo vamos a ver a una persona que es coleccionista de muñecas, pero no solamente de muñecas cualquiera, sino muñecas poseídas o muñecas que tienen como alguna historia escabrosa. Entonces, a partir de su narración y a partir de los documentos oficiales que registran pues la historia de estas muñecas, vamos a ir conociendo qué es lo que mueve a este personaje a recolectar, a coleccionar estas muñecas. Me parece muy interesante porque a su vez este cuento maneja microcuentos con historias de diversas muñecas y te dicen desde dónde se crean, qué es la historia que pasa, cómo se llama el espíritu que la posee y qué es lo que sucede. Así vamos pues complementando la información y vamos obteniendo un título realmente interesante. La verdad es que Sueña conmigo fue mi cuento favorito de esta antología. Asimismo también les podría recomendar La otra noche de Tlatelolco, que nos va a platicar ese suceso histórico del 2 de octubre del 68 que no se olvida, pero con un punto de vista diferente. ¿Qué hubiera pasado si a las personas que fueron asesinadas en la plaza de Tlatelolco pues hubieran revivido al día siguiente como zombies? Entonces, La otra noche de Tlatelolco también es otro cuento que recomiendo de esta antología, que vale muchísimo la pena y se me hace muy interesante. Para recapitular, pues estos tres libros se pueden conseguir en un paquete. Yo compré el paquete de esta trilogía del terror junto a esta otra antología más reciente que se llama El libro de los dioses por 500 pesos en la página de internet de Gandhi. Entonces, si a ustedes les interesaría leer a Bernardo Esquinca, la verdad es que estos textos son ideales para que lo conozcan, para que comiencen con la literatura. Es una literatura no tan pesada que puede leer cualquier adolescente, cualquier joven, cualquier adulto, y la verdad te remonta a ese miedo tradicional, a esas historias de terror clásicas que la verdad son muy divertidas y muy entretenidas. Y pues esta es mi recomendación que yo traigo para este especial de Abril Demoníaco, es la trilogía del terror. Si han leído algo de Bernardo Esquinca, me gustaría que me lo dejen aquí en los comentarios, o si les gustaría que les hable de Asesina Íntima o de la saga de El Inspector Casasola, también con gusto lo estaré haciendo en un próximo video. Si les gustó este video, ya saben, dar like, comentar y compartir. Agradezco muchísimo todo el apoyo y nos estamos viendo en una nueva edición de este especial de Abril Demoníaco.